Ciao ragazzi, tenía muchas ganas de tratar esta idea desde hace un tiempo, pero no quería que fuera tan simple como enumerar universidades. Al principio no sabía muy bien cómo abordar esta idea porque quería darle una vuelta de tuerca, hasta que surgió la inspiración. Espero que os guste. Todos queremos ir a una gran universidad, una que tenga mucho prestigio, cuanto más mejor. ¿Quién no conoce las grandes universidades de Estados Unidos o de Reino Unido? Pero, ¿qué pasa con los demás países? ¿Es que no tienen universidades tan buenas? Pues sí que tienen, así que hoy vamos a hablar de las grandes universidades de Italia. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar un par de ideas. Existen diversos rankings de universidades en nuestro mundo. En cada uno de ellos se toman en cuenta diferentes factores para ordenar las universidades. Por ejemplo, el ranking de Shanghái, actualmente llamado ARPU, es uno de los más importantes de este mundo. En él se valoran indicadores como el número de ganadores de premios Nobel u otros premios importantes a nivel internacional, también el número de artículos publicados o el número de investigaciones mencionadas, entre otros. También tenemos el ranking QS, en el que se valoran indicadores como la reputación académica, las menciones por facultad, la proporción de estudiantes por facultad, entre otros. Por supuesto, además de estos, tenemos muchos otros rankings. ¿Qué universidades suelen ocupar las primeras posiciones? Aquí tenemos universidades como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, entre otras. Hay muchas razones por las que estas universidades están en primeras posiciones, pero una de ellas, y yo diría que una muy importante, es la cantidad de dinero que manejan, lo cual les permite llevar a cabo costosas investigaciones. Estas investigaciones suelen concluir en premios importantes a nivel internacional o simplemente a publicar en revistas de mayor prestigio, como pueden ser Nature o Science. Además, también está la gran reputación que generan, alimentado por los medios, las películas y también por grandes personalidades, incluso aunque no hayan terminado sus estudios en dicha universidad. Sin embargo, los rankings no deberían ser el único criterio que tengamos en cuenta a la hora de elegir nuestra futura universidad. Y lamentablemente muchas veces es así. Son muchas las veces en las que leo en foros o en grupos de Facebook ¿qué universidad es mejor, esta o esta? Pero seamos realistas, estas universidades top no son para todo el mundo. Tenéis que pensar que quizás ese prestigio no es lo mejor para vosotros. Hay otros factores que podrían llegar a ser mucho más importantes a la hora de elegir nuestra futura universidad. Y quizás os estéis preguntando ¿cuáles? Quizás haya alguien pensando ¡buah! El prestigio es lo mejor en este mundo. Pero en mi opinión no es así. Muchas veces estos rankings no tienen en cuenta otros factores que pueden llegar a ser mucho más importantes, como la satisfacción de los estudiantes, las ayudas económicas a los estudiantes, la posibilidad de encontrar un trabajo mientras estudias, la posibilidad de hacer unas prácticas en el extranjero y una de las más importantes, la relación calidad de la enseñanza respecto al precio. Y otras más que podrían llegar a ser mucho más importantes en vuestra situación personal particular. Además que, vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo en el que parece que todos debemos ser perfectos, lo que en el ámbito académico se traduce en tener unas notas académicas altísimas. Sin embargo, tenemos que asumir que no todos tenemos la posibilidad de tener notas excelentes. Y no me malentiendas, eso no tiene nada de malo. Quizás tú tienes otras prioridades en esta vida, o quizás valoras más otras cosas, o quizás no quieres o no puedes, debido a tus circunstancias, dedicar 12 horas de estudio al día. Y eso no tiene nada de malo. Si tú eres una persona con un expediente académico normal, no te comas la cabeza, no pasa nada, no tienes por qué ir a la mejor universidad. Seguramente esa universidad no sea la mejor para ti, por tus circunstancias personales. Además, hay que sumar otro factor, el dinero. ¿Sabes cuánto cuesta un año en una de estas universidades prestigiosas? Alrededor de unos 60.000 euros al año. No sé vosotros, pero en mi vida he visto tanto dinero junto. No todos nos podemos permitir eso. Como conclusión a todo esto, no os sintáis presionados a elegir la mejor y más prestigiosa universidad. En lugar de eso, elegid la que sea mejor para vosotros, teniendo en cuenta vuestra situación personal. Investigad qué universidad se adecua mejor a vosotros e id a por ella con todo. Y ahora sí, vamos con las mejores universidades de Italia según un ranking italiano, hecho por el Censis.
Y me preguntaréis por qué he elegido este ranking. La respuesta es muy fácil. He elegido el ranking en el que mi universidad estaba mejor posicionada. Vamos con la número 1, la Universidad de Milano Bicocca. Es una universidad pública ubicada en Milán y fundada en 1998. Es una universidad bastante joven. Para los que os interese esta universidad, que sepáis que la Facultad de Medicina en Inglés está ubicada en una ciudad llamada Bérgamo. Es una ciudad que está bastante cerca de Milán. La número 2 es la Universidad de Pavía. Es una de las universidades más antiguas de Europa, fundada en el año 1361. La número 3 es la Universidad de Bolonia, mi universidad. Es la universidad más antigua del mundo occidental, fundada en el año 1088. La número 4 es la Universidad de Milán. Es una de las mayores universidades de Italia y fue fundada en 1923. Y por último, la número 5 es la Universidad de Padua, la cual recientemente se ha unido a esto de los grados de medicina en inglés. Esta universidad fue fundada en 1222 por un grupo de estudiantes y profesores que venían de la Universidad de Bolonia buscando un poco más de libertad académica. Si queréis saber un poco más de información sobre estas universidades, os dejo algunos links en la descripción. También os dejaré los links de algunos rankings por si les queréis echar algún vistazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente os quería dar las gracias. De verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy recibiendo con este proyecto, con este canal. Si pudierais compartir algún vídeo del canal o este mismo vídeo a alguien que sepáis que le pueda servir de ayuda, os lo agradecería muchísimo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, activad la campanita para que os avise cuando yo saque un vídeo nuevo. Ya sabéis que esto de YouTube no lo avisa muy bien. Y bueno, pues nos vemos en el próximo.